llegue hasta ti mi súplica, Señor, inclina tu oído a mi clamor. Un saludo para todos los que siguen la Santa Eucaristía a través de nuestras redes sociales. Oramos por los enfermos, los privados de la libertad. Damos gracias a Dios por permitir la celebración de esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa y a la palabra, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcámonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios omnipotente, misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos cumplir libremente tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo del libro de la sabiduría. Amen la justicia, gobernantes de la tierra. Piensen correctamente del Señor y búsquenlo con sencillez de corazón, porque se manifiesta a los que no le exigen pruebas y se revela a los que no desconfían de Él. Los pensamientos retorcidos alejan de Dios y el poder, puesto a prueba, confunde a los necios. La sabiduría no entra en alma perversa, ni habita en cuerpo sometido al pecado. Pues el espíritu educador y santo huye del engaño, se aleja de los pensamientos necios y es ahuyentado cuando llega la injusticia. La sabiduría es un espíritu amigo de los hombres, que no deja impune al blasfemo. Inspecciona las entrañas, vigila atentamente el corazón y cuanto dice la lengua. Pues el Espíritu del Señor llena la tierra, todo lo abarca y conoce cada sonido. Palabra de Dios. Guíame, Señor, por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento, me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. No ha llegado la palabra a mi lengua, y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. Guíame, Señor, por el camino eterno. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Guíame, Señor, por el camino eterno. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará a tu derecha. Guíame, Señor, por el camino eterno. Aleluya, 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 aleluya. Brillan como lumbreras del mundo, manteniendo firme la palabra de la vida. Aleluya, aleluya,
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tengan cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día, 7 veces vuelva a decirte me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuviera fe como un granito de mostaza, dirían a esa morera: arráncate de raíz, plántate en el mar, y les obedecería. Palabra del Señor. Esta semana del tiempo ordinario, semana 32, nos abre con la lectura del libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría hace parte de los deuterocanónicos, se le adjudica su autoría a Salomón, escrito más o menos en el año 340 antes de Cristo. Este libro es inexistente en el Tanaj judío y de hecho en algunas Biblias protestantes es inexistente. El libro de la sabiduría nos va dando unas orientaciones muy prácticas para actuar con acierto y siempre guiado por la sabiduría. Por eso se nos dice que luchemos por la sabiduría, pidamos la sabiduría. Salomón, hijo del rey David, el que construyó el templo de Salomón, fue el prototipo de la sabiduría. Pero es que no estamos hablando de sabiduría como el conjunto de conocimientos intelectuales o el resultado de un proceso académico que se ha gestado desde la educación. Esos son conocimientos intelectuales, pero la sabiduría de la que se nos habla es una sabiduría que tiene connotaciones más trascendentales y más espirituales. Por eso nos dice la lectura que en el pecador no puede existir la sabiduría, porque la sabiduría es la que nos orienta, la que nos ubica en un contexto de tal manera que nos va dando unas coordenadas para que podamos actuar con atino y guiados por el Espíritu Santo. De hecho, la sabiduría es un don del Espíritu Santo. Le pedimos sabiduría precisamente al Señor porque es que nosotros necesitamos una gran capacidad de discernimiento y ese discernimiento no nos lo pueden brindar completamente nuestros estudios ni nuestra intelectualidad. De hecho, nos podemos encontrar con personas muy iletradas, pero con una capacidad de actuar, de acierto increíble. Por eso, todos los días hay que pedirle la sabiduría al Señor, más que todo en los momentos de decisión, de tal manera que nuestro proyecto de vida pueda ser muy acertado, como el resultado de una reflexión, oración y guiados precisamente por esa sabiduría que todos tenemos que pedir. La sabiduría está muy asociada a otras virtudes, la justicia, la equidad, la ecuanimidad. Por eso la justicia debe ir siempre de la mano de la sabiduría. Quienes imparten justicia tienen que ser muy sabios y saber orientar, saber dar pautas a quienes en verdad lo están pidiendo. Vamos a estar escuchando durante esta semana el libro de la sabiduría y se nos van a ir dando consejos que son muy aplicables precisamente para la vida nuestra. En este Evangelio de Lucas se subraya como 3 ideas. La primera es concerniente al escándalo. Jesús de muchas maneras hace evidente la fragilidad del ser humano y no por ello Él deja de buscarnos, de amarnos. En el Evangelio miremos cómo se manifiesta, Él manifiesta que es inevitable que sucedan los escándalos. Los escándalos es que nosotros nos convirtamos en un obstáculo para la conversión, en un obstáculo para que nuestros hermanos
puedan vivir una vida acorde a lo que Dios quiera. Podemos ser a veces obstáculos en el punto de vista espiritual, ya que los que estamos comprometidos podemos tener algún desacierto, es decir, no actuar con la sabiduría divina. Y esto puede provocar desánimo en los que van en el proceso de conversión. El Señor acá es muy radical. Hay de los que den escándalo, hay de los que escandalicen a uno de estos pequeños. Es decir, tenemos que tratar de actuar pensando siempre en beneficiar la fe del otro, no en destruirla. ¿Cuántas veces nosotros puede que consciente o inconscientemente, con una actitud nuestra, hemos desmeritado el trabajo que muchos hacen con su buen ejemplo? O seguramente hemos desanimado a algunas personas que van en un proceso de conversión. Usted sabe muy bien que el ejemplo es el que conmueve. Las palabras en la retórica pues son aceptables y necesarias, pero en una vida del creyente el acto es el importante. La segunda idea es la referencia que Jesús hace frente al perdón. En el Talmud judío se permitía perdonar 3 veces por día. Jesús quiere extender mucho más esa misericordia. Recuerden ese episodio con Pedro, cuando Pedro le pone un límite cuantitativo al perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. Y Jesús lo desenmarca de ese concepto tan preciso y tan matemático para abrir mucho más el panorama a la misericordia. No te digo 70 veces 7, te digo siempre, siempre hay que perdonar. Por eso acá es importante practicar el arrepentimiento y de igual manera el perdón. Yo creo que esa es una dicotomía muy interesante: arrepentimiento, perdón. El que pide disculpa, el que brinda ese perdón. Nosotros vivimos inmersos en una sociedad de la intolerancia, la venganza, el odio. Vemos al otro como si fuera una amenaza y nos estamos exterminando prácticamente. Por eso es necesario practicar ese arrepentimiento y ese perdón. El arrepentimiento en cuanto que podamos pedir disculpas, podamos decirle al otro, lo siento, es que me equivoqué, y al mismo tiempo tener la capacidad del perdón. Pero el perdón no puede ser exterior, tiene que nacer desde el corazón. Me parece inadmisible que si alguien pide una disculpa por una equivocación, nosotros no le brindemos el perdón, ni le brindemos la tolerancia, ni la aceptación necesaria. Y finalmente, Jesús hace referencia a la fe ante una petición de los discípulos, una petición muy profunda del corazón: Señor, aumentanos la fe. Esto evidencia que los discípulos también tenían crisis en la fe. De pronto tenían esos desiertos, esos desánimos, y le piden al Señor con el corazón, así como muchas veces nosotros lo hemos hecho, cuando no encontramos respuesta a algunos interrogantes en nuestra vida, y desde lo más profundo del corazón nosotros realizamos ese grito existencial: Señor, aumentanos la fe. Ante esa petición, el Señor pide que tengamos fe, así sea como un granito de mostaza. El granito de mostaza es imperceptible, a veces no se puede palpar, pero el resultado de un granito de mostaza es que al sembrar da unos árboles grandísimos. Por eso es necesario tener una adhesión profunda hacia el Señor, vitalizar nuestra fe, hacerla muy práctica, y la fe se hace práctica en la vida sacramental, en la liturgia que se celebra en una comunidad. Pidamos al Señor que nos brinde esa fe que tanto necesitamos para que nos podamos adherir al proyecto de Dios, de tal manera que nuestra vida pueda ir a la par de la sabiduría que nos da el Espíritu Santo y en el conocimiento de nuestro Señor. Que siempre tengamos fe y fe en abundancia.
ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría, el pan que nos alimenta y el afán de cada día. Bendito seas, Señor, por este pan y este vino, que generoso nos diste para caminar contigo, y serán para nosotros alimento. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos, para que lo que celebramos en el misterio de la pasión de tu Hijo, lo alcancemos con sentimiento de piedad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu, Levantemos el corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, de nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Pues fue de tu agrado restaurar en Él todos los seres. De su plenitud nos concediste recibir todas las cosas, aun siendo de naturaleza divina, Él se ha anonadó a sí mismo, y por su sangre derramada en la cruz dio la paz a todo lo que existe. De esta manera fue exaltado sobre la creación entera, y fue constituido fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Por eso con los ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contado ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo, consolidados en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Arzobispo Ricardo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y con todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles, los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y da
Este es Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Cuerpo y la sangre de Cristo fue en mi alma para la vida eterna. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oh gran invento de Cristo sabio y bueno para alimentarnos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Oremos. Te damos gracias, Señor, por el don sagrado con que nos alimentas e imploramos tu clemencia para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad por Jesucristo nuestro Señor. Consagremos a la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto, a vos consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre bondad. Guardadme, defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Nombre dulcísimo, senda de flores, tú eres refugio de pecadores. Los coros han